Buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 28 de febrero de 2026. Son las 8:24, 7:24 en las Islas Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿crees que debería regresar a España el rey emérito Juan Carlos I? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. A esta hora de la mañana nos vamos a ir directamente hasta Israel. Una noticia de última hora que acabamos de conocer y es que Israel ha lanzado un ataque preventivo, dicen, contra Irán y declara el estado de emergencia en todo el país. Ya decimos, es una noticia que acabamos de conocer. El ministro de Defensa de Israel ha informado a primera hora de este sábado de ese ataque preventivo contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos. También informa El Mundo a esta hora de que se ha cerrado el espacio aéreo, así que bueno, vamos a estar pendientes de esta situación. Se ha cerrado el espacio aéreo tanto en Israel como en Irán, por lo tanto se mantiene la tensión bélica entre ambos países. Hay que recordar que el ejército de Estados Unidos está desplegado en la zona, hay varios portaaviones, Donald Trump está liderando una negociación con el régimen de los ayatolás para que estos finalmente depongan su intención de fabricar armamento nuclear. Por lo tanto, muy atentos a todo lo que pueda suceder en las próximas horas en esta zona. Comienza, hay misiles ya de por medio, ataque en territorio iraní cerca de donde se aloja de la residencia del líder de los ayatolás por parte de Israel, así que muy pendientes a todo lo que esté sucediendo en estos momentos, insisto, con Estados Unidos desplegado sobre la zona y en mitad de unas negociaciones de primer orden. Y vamos a estar, como decimos, muy pendientes de todo lo que suceda allí. Mientras tanto, si no tenemos noticias de última hora, les comentamos y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos comentando en el editorial, Manuel, porque hace 10 años a Yolanda Díaz solamente la conocían en Galicia, pero desde entonces emprendió un complejo camino que la llevó a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España a lo más alto de la política española. Esta abogada de profesión tiene 54 años, Yolanda Díaz Pérez, y comenzó su andadura como ministra de Trabajo y Economía Social en 2020 en el gobierno de Pedro Sánchez. Fundó el movimiento Sumar, ese proyecto con el que se presentó a las elecciones generales de julio de 2023, tras su paso por Podemos y por la coalición Unidas Podemos. La también vicepresidenta segunda ha anunciado esta semana que no va a ser candidata de cara a las siguientes elecciones generales. Es una decisión de la que ya había dejado alguna pista después de no asistir al reciente acto de refundación de la izquierda en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. En un mensaje en el habitual tono de Yolanda Díaz, ese tono, ha anunciado su futuro y ha dicho que no va a ir a las elecciones de 2023, a las elecciones de 2027, escuchamos a Yolanda. Hola a todas y a todos. Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos, pero también quiero dirigirme a vosotros y a vosotras y deciros algo más. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo. Hay guerras, hay incertidumbre, hay mucha desigualdad, hay miedo, lo sé porque me lo decís muchos de vosotros, y cuando hay miedo siempre aparecen quienes intentan aprovecharse para odiar y hacer daño. Eligió, por cierto, la noticia el mismo día para dar esta noticia que se desclasificaron los documentos del 23F, quedando su información un tanto opacada por el golpe de Estado de hace 45 años. Pero la realidad es que su dramático momento desde el punto de vista electoral, además, no solo pasa por la bajada en las encuestas, sino también por las catástrofes en diversas elecciones celebradas desde 2023. Las europeas, por ejemplo, fueron un fracaso sin paliativos, quedándose por debajo del 5% y con apenas 10.000 votos más que Alvise Pérez.
Y por lo que respecta a los comicios regionales, Sumar se quedó fuera del Parlamento gallego. No ha logrado tampoco presentarse en Extremadura y solo ha obtenido un escaño en las aragonesas de este mes de febrero. Unos minutos después de hacerse pública la decisión, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, uno de los principales rivales internos de Yolanda Díaz, celebró la generosidad que demostró la vicepresidenta. El anuncio de Yolanda sobre su futuro, que en este caso, que creo que es otro acto de generosidad, manteniendo su titularidad en el Ministerio de Trabajo, que a mí me parece una magnífica noticia, porque ya sabéis lo que yo he pensado de ella como ministra de Trabajo, la mejor ministra de Trabajo de la historia de España. Yo creo que la nave va bien, las cosas van bien, no estaba planificado, pero lo pareciera, pero es sin lugar a duda una suerte de sentido común que se está instalando en todos los grandes focos de la izquierda transformadora para hacer algo grande y algo muy positivo. Por otro lado, todos los ministros de Sumar han alabado la figura de Yolanda Díaz. Vamos a escuchar al ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha dicho que es la mejor ministra de Trabajo de la historia de España y que ha luchado en gran medida en defensa de los derechos de los trabajadores. Yo solo tengo buenas palabras para Yolanda Díaz y palabras de agradecimiento a la que evidentemente es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido en la historia este país. La retirada de Yolanda Díaz abre la puerta a una mejora en la relación con Podemos. Cabe recordar que la formación morada se salió del grupo de Sumar en el año 2023, poco después de las elecciones, sobre todo por las tensiones con la vicepresidenta, que excluyó a Irene Montero de las listas. En Podemos reconocen que el hecho de que Yolanda Díaz no vaya a presentarse en 2027 podría facilitar un posible acercamiento e incluso volver a ir juntos en las listas. ¿Qué dicen en la oposición? Los de Feijóo dicen que Yolanda Díaz no va a ser candidata porque dicen que no la quieren ni siquiera los suyos. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. De momento, hasta que se nombre un nuevo candidato, Yolanda Díaz va a permanecer en funciones, aunque Sumar tiene que ya ir pensando en un nombre para capitanear las listas de la formación de cara a esas nuevas elecciones. Sí que se ha confirmado que no va a ser candidato el ministro que hemos escuchado antes, Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Lo mismo ha dicho también el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien tiene todos sus esfuerzos puestos en la campaña de las elecciones de Andalucía. También queda descartado el nombre de Ada Colau, la que fue alcaldesa de Barcelona, negó en el mes de noviembre del año pasado presentarse a unas elecciones. En definitiva, Manuel, esta es la situación de Yolanda Díaz, se echa a un lado. Parece, eso sí, importarle poco al resto de españoles, excepto a su círculo más cercano. Bueno, ni a los españoles y tampoco a sus compañeros, que le han dado la espalda. Como bien explicaba Juan Soto Ibars, columnista de ABC, le han hecho ghosting. Esto es como cuando tienes un grupo de WhatsApp y de repente todos se pasan a otro grupo sin decirte nada. Y resulta que te quedas solo ahí en ese grupo, abandonado, sin ningún tipo de comentarios. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Yolanda Díaz. ¿Y por qué? Pues porque Yolanda Díaz es un cero a la izquierda. No suma, ella resta. No consigue captar votos de ninguna de las maneras. Su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, a diferencia de lo que dicen sus compañeros, ha sido un absoluto desastre. No vale para estas lides, para ganar elecciones, ni hacer políticas adecuadas, de tal forma que Yolanda Díaz iba cuesta abajo y sin frenos. Por eso le han dado la espalda. No ha abandonado el liderazgo de Sumar por voluntad propia, la han echado sus propios compañeros. ¡Ay, la política, amigos! Es una máquina de picar carne. Yolanda Díaz es un desastre absoluto. Toda su carrera política ha consistido en mentir, engañar, manipular. Es una trepa, una pelota. Así es como ha ascendido en política, pero también una falsa. Una falsa porque se ha dedicado a dar puñaladas traperas a todos aquellos que la han apoyado y la han encumbrado. Le sucedió al BNG, con Beiras al frente. Luego le pegó la puñalada trapera a Beiras. Luego dio el salto a las mareas y también hizo tejemanejes internos para liderar ese tipo de movimientos, traicionando a los suyos. Después dio el salto a la política nacional de la mano de Podemos. Ascendió a la cúpula. La nombró a dedo, Pablo Iglesias, que en realidad quería nombrar a Irene Montero, pero escogió a Yolanda para hacer una especie de puente temporal hasta completar la transición. ¿Y qué hizo Yolanda? Pues también le pegó una puñalada trapera a Pablo Iglesias.
de lo cual me alegro, por cierto, no, ninguna pena al respecto. Y fundó Sumar, que como digo, más que sumar, ha restado. Así que, Yolanda Díaz, bye bye, hasta nunca, hasta nunca. ¿Dónde acabará? Ay, quién sabe. En el PSOE, ojalá, porque todos los partidos que toca Yolanda se van al desagüe, se van a la tumba. Así que, ojalá Yolanda Díaz pase a formar parte algún día de las listas del Partido Socialista. Rezo por ello, amigos. Bueno, ya decimos que Yolanda Díaz eligió el día de dar esta noticia, coincidió con el día de la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Los documentos secretos del 23F salieron a la luz este miércoles con una orden de publicación en el Boletín Oficial del Estado cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero. En total se han encontrado 167 unidades documentales relacionadas con la intentona golpista, que ha permanecido clasificada por una normativa franquista. Los papeles revelan, entre otras cosas, que los golpistas atribuyeron el fracaso del 23F a la decisión de dejar al Borbón libre. Nuestro compañero Adrián Pajares ha estado estudiando en profundidad todos estos documentos. Y Adrián, buenos días, nos vas a recoger lo más importante, ¿no? Buenos días. Los documentos recientemente desclasificados por el gobierno de Pedro Sánchez han reabierto una de las páginas más controvertidas de la transición. Entre los documentos encontramos transcripciones, conversaciones telefónicas o informes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI o el Ministerio de Exteriores. Y desde este programa hemos hablado en las últimas horas con Jesús Palacios, escritor, periodista y uno de los mayores conocedores del 23F, y sostiene que estos nuevos archivos desclasificados confirman lo que lleva más de 20 años defendiendo, que el entonces Servicio de Inteligencia, el CSID, hoy Centro Nacional de Inteligencia, fue el ejecutor operativo del golpe de Estado del 23F, así que vamos a escucharle. No es una desclasificación de documentos del 23F. Es una estafa que se hace pasar como desclasificación de documentos. Porque lo único importante, interesante que salen de esa desclasificación son dos exclusivamente. Y esos dos sí tienen interés. Uno de ellos es la implicación del Servicio de Inteligencia, del CSID, en la operación, desarrollo, ejecución del golpe de Estado, es la operación político-institucional versus golpe. Y otro es una operación, un informe que pasa como ser el informe Juan Jáudenes, que por la presión que hicieron varios agentes del Servicio de Inteligencia para que se esclareciera qué participación habían tenido los hombres de José Luis Cortina, el comandante José Luis Cortina, y su segundo, el capitán García Almenta, y otros más, como el sargento Sales Maroto y algún otro más, entonces presionan para que se lleve a cabo el esclarecimiento. Antes, hasta ese momento no se conocía ni se sabía absolutamente nada de lo que el CSID había desarrollado. El 23 de febrero es una operación político-institucional que lo que quería era corregir el sistema, reforzar el sistema, y se hace por hombres y gentes que no son las personas ni que va a entrar en el Congreso el teniente coronel Tejero con sus guardias civiles, ni son el propio Armada ni son el propio Milans. Son personas de representantes de los partidos políticos, de las instituciones, son personas que llevan una enorme influencia a su majestad el rey Juan Carlos y que lo convencen, junto con aquella famosa frase que fue como un dictum que dijo Tarradellas: España necesita un golpe de timón, junto a otra que cuando tanto el comandante José Luis Cortina, de la misma promoción, el jefe que era el jefe de los grupos operativos del Servicio de Inteligencia del CSID, que le presenta al rey absolutamente todo y cómo se tiene que desarrollar la operación de corrección, el rey dice: a mí dádmelo hecho. Recordamos también que podéis escuchar la entrevista completa con Jesús Palacios en el podcast de La Trinchera y desde la web de Es Radio también, donde defiende, por lo que hemos escuchado, que el intento de golpe de Estado no fue únicamente la acción de un grupo de militares aislados, sino una maniobra en la que los servicios de inteligencia y todo el aparato político institucional del Estado pues desempeñaron también un papel central. Así que cuando acabe el programa ya estará disponible la entrevista. Gracias, Adrián. Tras conocerse los documentos del 23F, el Partido Popular
pidió al rey emérito, a Juan Carlos I, volver a España. Desde Moncloa aseguran que la decisión depende de Zarzuela y desde Zarzuela dicen que depende de Juan Carlos I. Eso sí, ayer vimos cómo Felipe VI, el actual monarca, asegura que si su padre quiere regresar deberá fijar su residencia fiscal en España. Además, hemos conocido también, noticias de última hora, que Juan Carlos I pondría como condición instalarse en la Zarzuela. El mismo Partido Popular que criticó que Pedro Sánchez aprovechara la desclasificación de documentos del golpe de Estado para tapar los escándalos que afectan al gobierno, esto es lo que dijo el Partido Popular, también fue el PP, que después sacó el tema del regreso del rey y que luego al día siguiente protagonizó todas las portadas y debates en los medios de comunicación. Unas portadas que llevaban esas palabras de Alberto Núñez Feijóo alabando el papel del rey durante la transición. La figura política del rey Juan Carlos I ha quedado una vez más ratificada y acreditada. Y en este momento, la mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo. Este es el debate que se ha abierto ahora esta semana. Un rey, Juan Carlos I, que protagonizó una labor encomiable durante el golpe de Estado, como hemos visto ahora en los documentos desclasificados, pero que al final de su etapa de reinado manchó al final la imagen de la monarquía al cobrar esas comisiones por valor de $100 millones y ocultarlas en Suiza. No fue nada fácil para Felipe VI restaurar el prestigio de la monarquía en España, menos aún cuando Juan Carlos dejó como uno de sus herederos esa fortuna a Felipe VI. Fue entonces cuando el actual rey renunció a recibir esa herencia, algo que, como hemos leído además en su libro, en el libro de Juan Carlos I, en el libro de Reconciliación, le reprochó a Felipe VI, a su hijo, no querer recibir esa herencia. Y por cierto, por terminar este bloque, casualidades también de la vida, el mismo día de la desclasificación de documentos murió Antonio Tejero, el que fue teniente coronel de la Guardia Civil y autor de ese golpe de Estado. Tenía 93 años. La última vez, por cierto, que se le vio de forma pública fue el 24 de octubre del año 2019, cuando se produjo la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Esa fue, como decimos, la última vez que se le vio públicamente y falleció a los 93 años de edad. Bueno, pues esta es una de las grandes novedades de esta semana. Por sorpresa, el presidente del gobierno el pasado lunes anuncia, coincidiendo con el 23F, el aniversario del golpe de Estado del 81, anuncia la desclasificación de los papeles del golpe del 23F. Lo anuncia por sorpresa. ¿Y por qué? ¿Por qué justo ahora? No tenía ninguna obligación de hacerlo, puesto que hay una proposición de ley, un proyecto de ley que se está tramitando todavía en el Congreso para desclasificar documentos reservados a partir de los 45 años, pero ni se había cumplido el plazo ni el proyecto está aprobado. ¿Por qué el gobierno se descuelga con este anuncio? Porque Pedro Sánchez es un trilero. Y un trilero se dedica a engañar, a mover la bolita con los vasos para engañar al público. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Es un mago que se dedica a sacar conejos de la chistera para atraer la atención del público, para distraer al personal. ¿De qué? De lo realmente importante, de los escándalos, de los casos de corrupción, de la pobreza, de la inseguridad, de la crisis económica, política, social e institucional que sufre este país. Mientras España está cayendo por el precipicio, él llama la atención con fuegos de artificio. Así es como funciona Moncloa, así es como funciona Pedro Sánchez. Un actor, es un actor que hace un papel trágico, pero ahí está, engañando al personal, distrayendo la atención de la gente, ahora con el 23F, la semana que viene con el aborto, y así semana tras semana marca la agenda política, porque ¿qué se ha descubierto en esos papeles desclasificados? Nada nuevo. Nada nuevo, todo estaba publicado, todo se sabe desde hace muchísimos años. Quizá la única novedad, pues lo que hemos escuchado, el papel que jugaron los servicios de inteligencia en aquella época en ese golpe de Estado. Pero poco más. Poco más.
Y se ratifica lo que ya se sabía también, que el rey fue fundamental para parar el golpe de Estado, el golpe militar. Y de esta forma mantener firme la democracia en España. El rey, Juan Carlos I, pues oye, como todo el mundo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus claros y sus oscuros. Pero el rey Juan Carlos ha sido el gran hacedor de la democracia en España. Ha sido el gran hacedor de la Constitución española. Ha sido el gran hacedor de un modelo que es admirado en medio mundo, que es la transición de la dictadura a la democracia. Un ejemplo a nivel histórico, a nivel internacional, de cómo se puede pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático, de la ley a la ley, de forma ordenada. El rey Juan Carlos es historia viva de España. Y la democracia española no se entiende sin la figura del rey Juan Carlos. Hay que recordarlo de forma clara. Hemos vivido el mayor periodo de estabilidad política y social de la historia reciente gracias precisamente al papel jugado por el rey. Y el rey ya cumple años y está cerca de los 90 años. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que se muera fuera de España, lo cual sería una vergüenza. ¿Tiene que regresar el rey Juan Carlos? Bueno, pues depende de él. Depende de él. Pero desde luego no se entiende, en ningún caso no se entiende que el rey Juan Carlos se mantenga exiliado fuera de España, sobre todo a su edad. Y sobre todo teniendo en cuenta que no tiene ninguna causa pendiente en este país. Nada impide volver al rey emérito, que el rey emérito regrese a España. Nada lo impide. Bueno, sí. Zarzuela, que es el que, pues para mejorar, para recuperar la imagen de la Casa Real, prefirió apartarlo. Bueno, ha estado ya unos cuantos años fuera. Yo creo que ya es momento de plantearse su regreso. Precisamente el miércoles en la sesión de control al gobierno se habló del 23F. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijo a Pedro Sánchez que desclasifique otros asuntos importantes, el Delcy Gate, por ejemplo, la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid, la dictadora actual de Venezuela el 20 de enero de 2020, o el caso Plus Ultra, que lo desclasifique también Pedro Sánchez. Además, Cayetana Álvarez de Toledo pidió al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que aclare si el presidente del gobierno tiene un problema de salud. Todo esto a raíz de la noticia que esta casa publicó en exclusiva, concretamente nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, en la cual explicó que Pedro Sánchez está siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el hospital Ramón y Cajal. Todo esto, como decimos, sucedió, Jesús Úbeda, buenos días, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Buenos días, queridos oyentes de La Trinchera. El compañero Miguel Ángel Pérez le sirvió este lunes a Alberto Núñez Feijóo un arma informativa implacable. Pedro Sánchez, titulaba la exclusiva, es tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el hospital Ramón y Cajal. Ni 23F ni tejeros en vinagre, bien podría haberle dicho el líder del PP al del Ejecutivo. ¿Qué debemos conocer sobre su estado de salud? ¿Está capacitado para ejercer la presidencia del Congreso? En la sesión de control de este miércoles, el jaque estaba a huevo. Sin embargo, Feijóo se transformó en el personaje de Carmen Electra en la escena inicial de Scary Movie. Pudiendo elegir entre una pistola, un puñal o un cuchillo de cocina, escogió el plátano y Sánchez lo vapuleó. El espíritu de Casado habló por boca de Feijóo, quien hizo un totum revolutum reclamante pidiendo desclasificar los presupuestos, el apagón, la investigación del accidente de Adamuz o quien financió sus primarias, entre muchos otros asuntos. Sánchez, revitalizado por los SMINT que le coge a la vicepresidenta Montero como si hablara con un imbécil. Yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? El pepero Alfa, en su réplica, comparó a su rival con Suárez y concluyó insulso y pardo. Señoría, si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Señoría, el yerno de Sabiniano se la devolvió a rodeabrazo. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. ¡Pumba! Carcajada general. Para una cosa que tenía que hacer a la semana, añadió con regodeo. Después puso a desfilar al alcalde de Móstoles, a los Pocholos y a Mazón y hasta luego Lucas. Después, la condenada María de las Mercedes Saizpurúa
invitó al vómito exigiendo la desclasificación de todos los documentos sobre todos estos casos que azotaron no solo a las familias, sino a todo el pueblo vasco. Y con la desvergüenza de un irudíneo, esputó que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Detrás de ella, el diputado de Vox, Francisco José Alcaraz, mostraba en una pantallita la cifra 379. Los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA pendientes de resolver. El diputado del PP, Guillermo Mariscal, comenzó su pregunta a la vicepresidenta Agesen reprochando su impudencia a la portavoz de EH Bildu. Le aplaudieron los de sus filas, pero también los de Vox. Ovaciones similares, por el mismo motivo, cosecharon Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo. Esther Muñoz hizo pesca de arrastre. Cuando yo salgo a la calle, a mí lo que me daría vergüenza es que alguien pudiera pensar que soy de izquierdas. Respuesta de Montero. Y más vergüenza me daría a mí estar pactando con aquellos que niegan la democracia, niegan las autonomías y no tienen ningún proyecto de país. Figaredo y Belarra se ciscaron en el IBEX 35. A la saliente Yolanda Díaz la aplaudieron por decir que representa la dignidad de la gente trabajadora. Tellado le bajó los humos. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Álvarez de Toledo preguntó por las primarias amañadas del PSOE y Bolaños respondió refiriéndose a la ley de publicidad institucional. La portavoz adjunta del PP disparó a la barriga. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. El socialista, jodidillo. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Se fue sin desmentir la información de Miguel Ángel Pérez. Hasta pronto, amigos. Gracias, Jesús. El Pleno continuó el jueves en el Congreso de los Diputados, que votó por segunda vez la revalorización de las pensiones y otro Real Decreto Ley con el llamado escudo social que incluye la moratoria antidesahucios, entre otras medidas. Todo ello fue rechazado, cabe recordar, hace semanas, cuando se presentó todo en un mismo paquete, ese decreto ómnibus, y en esta ocasión PP, Vox y Junts volvieron a votar en contra de la segunda parte del escudo social, puesto que se oponen a la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Esto se traduce en una nueva derrota parlamentaria. Ignacio Bravo, muy buenos días. Buenos días. Nuevo revés parlamentario tras la derogación de 2 de los 4 decretos presentados el pasado jueves en el Congreso. Una situación previsible tras el anuncio de Junts del pasado martes, después de que el PSOE no consiguiera convencer a los independentistas. La situación vuelve a repetirse y el Ejecutivo parece no aprender de sus errores después de lo ocurrido, como decías, Javi, con el famoso decreto ómnibus, cuando, al igual que en esta ocasión, trataron de colar medidas incomprensibles junto a otras necesarias para tratar de poner en un brete a los grupos parlamentarios contrarios a algunas de estas medidas, en especial a la prórroga de la moratoria de desahucios vigente desde la pandemia. Primero trataron de colarlo con las pensiones, no funcionó, y ahora lo han vuelto a hacer con el escudo social, pero Junts, Partido Popular y Vox no han pasado por el aro y han hecho decaer este decreto junto al de tope de precios de emergencia, que busca intervenir los precios de servicios en situaciones excepcionales, como la erupción volcánica de La Palma de 2021. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha vuelto a insistir en que no apoyarán ningún decreto que incluya medidas beneficiosas para la ocupación. Yo creo que deberían empezar a respetar un poco más a la gente. Yo creo que la gente entiende perfectamente que nosotros, igual que con las pensiones, nosotros dijimos pensiones sí, ocupaciones no. Ellos vendieron a mucha gente que nosotros, o que por culpa de Junts no habría pensiones. Todo el mundo ha cobrado siempre las pensiones y lo único que hacía falta hacer era separarla de las ocupaciones. Lo mismo que ahora decimos, exactamente lo mismo. Si queremos escudo social, que lo queremos todos, que lo separen de las ocupaciones. Por otro lado, el Ejecutivo sí que ha logrado aprobar las ayudas a los afectados por los accidentes de Adamuz y Gélida y la revalorización de las pensiones. Este último, eso sí, con el voto en contra de Vox. La medida supondrá una revalorización del 2,7% de las pensiones actuales, lo que se traduce en más de 570 euros adicionales en la pensión media de jubilación. Desde la formación de Santiago Abascal consideran que el sistema de pensiones está al borde del colapso y que esta nueva medida supondrá duplicar impuestos y cotizaciones sociales para sostener las pensiones en los próximos 25 años. Así lo ha defendido el secretario general del partido, José María Figaredo. Que para sostener las pensiones de aquí a 25 años tendremos que casi duplicar impuestos y cotizaciones sociales. Esto quiere decir
que las generaciones que se vayan incorporando al mercado laboral tendrán que soportar sobre sus espaldas un peso de más del doble del que ya hoy soportan. El sistema de las pensiones está al borde del colapso y cuando vienen ustedes aquí y anuncian unas subidas que no pueden garantizar financieramente, lo que están haciendo es estafar a los españoles. Tras las nuevas derrotas, Sánchez lidera el número de decretos impulsados por sus ejecutivos que han sido luego derogados en la Cámara Baja. De los 12 decretos que el Congreso ha derogado en democracia, 9 han sido bajo los gobiernos de Sánchez. Gracias, Ignacio. Derrotas parlamentarias, pero pese a eso el Gobierno sigue insistiendo, María Jesús Montero, en que va a presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado en este primer trimestre, es decir, ahora en marzo, aunque sabe que no tiene la mayoría y que no lo va a poder conseguir aprobar porque no tiene la mayoría de sus socios, como acabamos de ver, se materializó este jueves en esa nueva derrota parlamentaria. Lo que sí ha hecho el Gobierno es consumar la ley para limitar los ingresos públicos que reciben los medios de comunicación vía publicidad institucional. El Consejo de Ministros aprobó el martes el anteproyecto de ley de publicidad del sector público que incluye un tope del 35% y que se encuadra dentro de las reformas del Plan de Regeneración Democrática que Sánchez anunció hace ya años, tras esos 5 días que se tomó como reflexión. El Ejecutivo considera que estos recursos, que provienen de los impuestos de los ciudadanos, no se pueden convertir en un medio para comprar medios de comunicación. Esto es lo que dicen. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. El Gobierno ha decidido prohibir por ley a los medios de comunicación recibir más de un 35% de sus ingresos procedentes de publicidad institucional. Según el Gobierno, se trata de una fórmula elegida para reducir el control político sobre la prensa y reforzar su ofensiva contra lo que califica de pseudomedios o fachosfera. Dicen que su objetivo es restaurar plenamente la confianza en la democracia, hacerla más libre y más limpia frente a la desinformación y los bulos. El ministro encargado, Óscar López. Es una cifra que se ha consensuado bastante con el sector. Se ha hablado con el sector para la elaboración de esta ley y se ha hablado bastante con ellos. ¿A quién afecta concretamente ahora mismo? No lo podemos saber, porque precisamente falta transparencia para saber hasta dónde llega. Ahora bien, además de los informes internacionales, además de haber hablado con el sector, hay una tercera razón que se llama sentido común. Y ustedes entenderán que un tercio, algo más de un tercio, ya está bien. No sé yo si un medio que tiene más de la mitad de financiación de una administración pública, ¿qué nivel de independencia puede tener? El Gobierno pretende que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero que en ningún caso esto pueda suponer una multa para los medios que superen ese límite. Una circunstancia que podría explicarse porque el Ejecutivo es consciente de que algunos medios próximos al Gobierno podrían rebasar ese umbral. No se trata de sanciones, insisto. Se trata de las condiciones para acceder a la publicidad institucional. Estas medidas forman parte del Plan de Acción por la Democracia que anunció Sánchez tras sus 5 días de reflexión a raíz de la investigación abierta contra Begoña Gómez. Sánchez prevé también medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas cooficiales. Gracias, Leticia. Una segunda mujer ha denunciado a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado. Su abogado, Alfredo Arrién Paredes, que es el mismo que eligió también Elisa Muliá, ha solicitado al juzgado que se proteja la identidad de la denunciante. En la denuncia interpuesta ante los juzgados de violencia sobre la mujer, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Íñigo Errejón primero a través de redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona, y que tras un par de encuentros a ella le pareció que él era controlador y cita como ejemplo que quería saber dónde estaba ella y descubrió que tenía incluso pareja, a pesar de que él se lo había negado. Y ya decimos, ha presentado esta denuncia por agresión sexual después de la que ya presentó la actriz Elisa Muliá. Han encontrado los medios de comunicación a Elisa Muliá y se ha pronunciado respecto a esta nueva denuncia. ¿Conoces a la denunciante, Elisa? Sí, la conozco y se abrió a mí el día 17 de febrero y estoy tremendamente agradecida, pero es que no quiero hablar de más, o sea que... Se habla de que esta chica mantenía pues una relación algo más, ¿no? De amistad con él, pero que en ese momento él tenía pareja. Entonces ha sido su modus operandi siempre, tener una pareja de cara a la galería y luego pues tener 800.000 amantes a las que maltrataba, humillaba y despreciaba.
Bueno, y además de la noticia que les hemos adelantado al principio en clave internacional, de esos ataques Israel a Irán, que a lo largo del programa les iremos dando más actualización y más novedades, el Vaticano ha confirmado que el Papa León XIV va a venir a España el próximo mes de junio, 15 años después de la visita de Benedicto XVI a Madrid, que fue en el verano de 2011, ya que el Papa Francisco, cabe recordar que no visitó nuestro país. León XIV vendrá de viaje, como decimos, del 6 al 12 de junio. Según el borrador de la visita, el Papa va a comenzar el viaje en Madrid, donde va a tener encuentros institucionales con el rey Felipe VI, también con el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Madrid será también epicentro de una misa multitudinaria en el Paseo de la Castellana con motivo de la festividad del Corpus el 7 de junio y también se trasladará y visitará el Congreso de los Diputados. Esta visita se realizará, como hemos dicho, el próximo mes de junio. Hacía muchos años que un papa no visitaba nuestro país. Bueno, pues última hora sobre este ataque de Israel a Irán. Señalar que Estados Unidos está implicado en el ataque. El ataque ha sido coordinado tanto por fuerzas israelíes como por fuerzas estadounidenses, que como comentamos al principio de este informativo, hay que recordar que el ejército estadounidense está desplegado en la zona con varios portaaviones. Así que parece ser además que los objetivos han sido figuras importantes del gobierno, del régimen de los ayatolás de Irán. Hay que recordar que este ataque se produce en medio de unas negociaciones fundamentales en donde no ha habido grandes avances porque los ayatolás se insisten en que quieren desarrollar armamento nuclear. Y Donald Trump ha dicho que ni de broma, ni muerto. Por lo tanto, no hay acuerdo. Ahora mismo hay ataques selectivos en Teherán, en zonas muy próximas, en zonas estratégicas de la capital, con objetivos muy claros, objetivos a batir, que son figuras importantes del régimen de los ayatolás. Hay que recordar que el pueblo iraní se ha levantado desde hace ya 2 meses, desde finales del pasado mes de diciembre, contra la dictadura teocrática, islamista de Irán. El pueblo está levantado, la gente ha salido a la calle, harta de tanta represión y tanta miseria, de forma masiva. ¿Y qué han hecho los ayatolás? Los han ametrallado en la calle. Se habla de 40.000 muertos. 40.000. Hombres, mujeres y niños. Sin compasión. Última hora, Israel ataca Irán, junto con Estados Unidos. Amigos, estaremos muy pendientes de lo que suceda sobre este nuevo ataque y les actualizaremos la última hora. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con el tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas es radio.